la red de la Central Informativa del Adulto Mayor del Perú, y en esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro querido doctor Charles da Silva, quien desde México está conectado con nosotros desde hace buenos minutos y con quien venimos dialogando de distintas cosas. Y para nosotros siempre va a ser un honor y un gusto tenerlo en nuestro país, tenerlo en nuestra red, doctor Charles, sobre todo con la calidad del conocimiento que tiene usted, que está basada básicamente en todo su trabajo de investigación y su trabajo que viene usted desarrollando a nivel de la docencia universitaria. Vamos a dar entonces bienvenida al doctor, bienvenida a todos los que están conectándose, y le vamos a dar la palabra a Luis, director de la Central Informativa. Luis, buenos días. Bueno, saludar a todos los presentes. Veo que hay bastante interés y realmente estamos ante una gran calidad de profesional como es el doctor Charles da Silva. Tengo la oportunidad de observar y también digamos, su perfil comunicador. También es un gran promotor el doctor da Silva, y es muy importante, así como también hay conocimientos que compartir, y realmente a mí me agrada mucho ese perfil que tiene el doctor, y sobre todo el don de gentes, ¿no? que él tiene, la manera como se comunica realmente. Me siento muy contento de que pueda estar participando aquí. Sí, bienvenido. Adelante, por favor. Bien, Luigi. Entonces vamos a hacer una presentación muy pequeñita, muy sencilla del doctor Charles, porque siempre es bueno conocer a nuestros interlocutores para saber de la calidad de la que estamos hablando. El doctor Charles da Silva es profesor universitario, es investigador de la CONACYT, es psicólogo clínico, es doctor en neuropsicología y tiene un doctorado en filosofía antropológica. Él es magíster en psicología del lenguaje y es un gran productor literario. Tiene algunas obras muy interesantes, dos de ellas ya las he leído, que es Envejecimiento y Neuropsicología del Envejecimiento, creo que es la otra, es el título, y la última que la tiene, que es Ser Cuidador, que también ya la hemos un poco revisado y hemos tenido suerte de tenerla ya. Entonces, para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Es una persona que trabaja muchísimo en el tema del Alzheimer en México, en Guanajuato, y para nosotros es realmente importante tenerlo acá, porque sabemos que este diálogo que vamos a mantener el día de hoy nos va a ayudar muchísimo a definir algunos conceptos seguramente, pero por sobre todo a conocer el trabajo que él viene desarrollando y cómo nosotros podemos aprender de su experiencia. Doctor Charles, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros una vez más, y el tiempo es todo suyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecerles muchísimo la invitación. Yo creo que este es, al final, lo que hablábamos, ¿no? Es el fin de nuestro trabajo, es poder intercambiar ideas, opiniones y pues, hablar sobre el tema, ¿no? Sobre un tema que ha sido ha estado tan difícil de verse hasta que llegamos a una situación que yo creo que la COVID-19 nos ha permitido social y políticamente entender algunas dinámicas que no se entendían, ¿no? Digo socialmente porque la gente no estaba acostumbrada a cuidar y de repente tiene que cuidar y se da cuenta que el cuidado es una tarea ardua. Y pues por otro lado, lamentablemente, he tenido oportunidad de decirlo, creo que los adultos mayores fueron las personas más perjudicadas con la COVID-19, ¿no? En todos sentidos, tanto en el sentido de anticipar la situación, ¿no? De alguna forma que pudiera haber una prevención rápida, como inclusivamente de la intervención. Continuamos viendo que lamentablemente son los adultos mayores que mayor problemática han tenido con la enfermedad a nivel orgánico y con la enfermedad a nivel social, ¿no? Por todas las restricciones, como hablábamos hace un rato, precisamente de esta situación, ¿no? Yo que hoy quería hablarles un poquito sobre la percepción del adulto mayor. La verdad, hemos trabajado el cuidado, cómo ser cuidador, qué es ser el cuidador, las dificultades de ser cuidador, los problemas y problemáticas de ser cuidador, y es un tema interesantísimo. Yo creo que es un tema muy importante porque pues tenemos tal vez o probablemente
más cuidadores con probabilidad de enfermarse que adultos mayores enfermos, ¿no? Porque pues son varios cuidadores, si pensamos en el cuidado formal, que tienen que atender a un adulto mayor, ¿no? Y en el informal, pues sí, existe un cuidador, pero que tiene una familia y que siempre hay alguna consecuencia, ¿no? Familiar. Bastantes, inclusivamente, yo diría. Entonces, importa el cuidado, importa munir a los cuidadores de estrategias para que puedan cuidar bien, para que puedan estar bien, para que se puedan sentir tranquilos y tener una buena comunicación, para que realmente la dinámica familiar se mantenga, ¿no? Pero nos pareció cuando escribimos el libro, ya que nuestra estimada Mercedes nos hacía la promoción del libro del cuidador, cuando escribimos el libro sí nos dimos cuenta de que, bueno, nos faltaba algo, ¿no? Yo siempre digo, nos faltaba algo faltaba. El cuidador, los cuidados, dónde debe ir el cuidador, y de repente caímos en nosotros, ¿no? Como decimos aquí en México, se nos cayó el 20. Pensando, bueno, está bien, pensamos en todo el cuidador, pero así como muchas veces las instituciones se olvidan del adulto mayor, nosotros casi nos olvidamos. ¿Y la opinión del adulto mayor dónde está? ¿No? Entonces, hicimos una serie de entrevistas y con las entrevistas empezamos a ver, ¿no? Yo vi muchas cosas súper interesantes. Uno de los apartados es la percepción del envejecimiento. Y realmente los adultos mayores tienen una percepción del envejecimiento que nada tiene que ver con lo que se escribe, ¿no? Ni artículos, ni libros, ni nada, ¿no? En su opinión es muy diferente. Y claro, no podemos generalizar, nunca podemos generalizar. Por eso la ciencia tiene algunas herramientas para poder dar un indicador, pero no generalizar. Pero en realidad, de los 4.000 adultos mayores que entrevistamos, es muy coincidente la percepción, ¿no? Nos dicen que uno de sus mayores problemas es la globalización, ¿no? Por un lado, abrió puertas a los jóvenes y a los adultos para que pudieran buscar en otros países una vida que pues tal vez en su país no pudieron encontrar, o porque pues tienen curiosidad de conocer, ¿no? O de ver, o de ganar más experiencia, o de aprender más. Por otro lado, esto generó que la familia, ¿no? Las personas más próximas también se fueran afastando, ¿no? Si ya tenemos países que han disminuido, bueno, yo creo que en todos, pero pues en algunos más que otros, la tasa de natalidad, si hay cada vez menos hijos, la globalización parece que se los lleva para más lejos, ¿no? Y deja al adulto mayor en una situación de estar más solo, ¿no? Más aislado. Entonces, es una de las percepciones que ellos tuvieron, que ellos describieron, y sí enfocaron mucho en esa soledad. Pero también les debo decir que algunos adultos mayores compartieron con nosotros, que yo creo que es triste, pero es importante saberlo, que aún estando con sus familias, se sienten extremadamente solos, ¿no? Es decir, no es por estar que la persona está acompañada, no es por estar junto, no es por estar cerca, sino más bien es por la comunicación, ¿no? Entonces, ellos dentro de sus espacios, aún con gente alrededor, se sienten solos, ¿no? Escuchamos muchas de las críticas, por decirlo de alguna forma, de la percepción, yo diría mejor, del adulto mayor es, por ejemplo, esta cuestión de los móviles, ¿no? Es juntar a la familia y pues realmente no estar juntos, tener respuestas que no son respuestas a lo que se pregunta, porque mientras tanto la persona está con la atención enfocada a otros lugares. Entonces nos hablaban de esta dualidad entre lo que es la soledad estando solo, la soledad estando con gente y cómo la globalización generó un estado de soledad, ¿no? Y luego mantienen esta percepción con las redes sociales, curiosamente, ¿no? Dicen, nos comentan muchos de ellos que quedaron más solos frente a las redes sociales. Primero, porque no están acostumbrados, no es esa su forma de interacción, de dinámica, y no les gusta y no es lo que quieren. Y por otro lado, pues por tener menor conocimiento de las redes sociales, pues se sienten más lejos, ¿no?
Creo que empezamos la COVID-19, fue nuestro mayor discurso, pidiendo a las personas que estaban con los adultos mayores, a los cuidadores, que se conectaran, ¿no? Que hicieran lo que estamos haciendo. Se puede reunir, si podemos reunir aquí 10 personas, podemos reunir una familia y que el adulto mayor, aunque no pueda socializar, pueda estar, ¿no? Pueda hablar con ellos. Entonces, esas son algunas de las percepciones. Hubieron algunas muy interesantes, aunque pues sí tenemos que ver que el adulto mayor ha tenido la capacidad, yo digo los adultos mayores de hoy, es decir, hablo de las personas con 60, 70, 80, 90 años de hoy, han tenido la capacidad de adaptarse a situaciones extremadamente complejas, ¿no? Ya lo hemos hablado, de alguna manera, pues se han tenido que adaptar más bien a cambios, ¿no? Desde las novelas de radio hasta Netflix, desde las fotos con nuestras queridas cámaras analógicas, que a veces el rollo no quedaba bien colocado y no salían fotos, hasta los 10 millones de fotos que se pueden sacar con un teléfono, ¿no? De forma consecutiva. Entonces, realmente se adaptaron, ellos se adaptan, vivieron situaciones complejas, yo creo que casi todos, o gran parte, dependiendo de los países, pasaron por fenómenos políticos o sociales muy fuertes, ¿no? Algunos pasaron por guerras, otros pasaron por intervenciones militares importantes, otros por cambios políticos importantes, sociales, etc. Entonces, yo creería que esos adultos mayores están preparados para muchas cosas, ¿no? Y tienen una percepción que nos puede ayudar a pensar en el futuro, ¿no? A mí me preocupa, a mí cuando me dicen, ¿qué es lo que más te preocupa en el envejecimiento? La verdad, el envejecimiento que viene, ¿no? Las próximas generaciones. Eso me preocupa. Yo con un adulto mayor me puedo sentar y estar hablando horas y horas, ¿no? No solo por el conocimiento, sino por la experiencia y las vivencias, perdón, que tienen. Y entonces sé que es una persona completamente adaptativa, es decir, hacer un programa de intervención neuropsicológico, hacer un programa de intervención psicológico, hacer un programa de intervención gerontológico es muy fácil considerando su adaptabilidad, ¿no? Ahora me pregunto, en 50 años, ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? Es decir, si hoy tenemos adultos mayores que fueron perdiendo sus amistades, que es algo que genera mucha ansiedad en el adulto mayor, ¿no? Cuando empiezan a fallecer las personas más cercanas, pero tenían muchísimas amistades, ¿no? Eran personas sociales, como dicen varios filósofos, Derrida, entre otros, somos animales sociales, es decir, vivimos de socializar. Ahora, hay un cambio de paradigma, ¿no? En las próximas generaciones vamos a tener igualmente adultos mayores con muchos amigos, pero virtuales, ¿no? Y un poco lo que hablamos, amigos virtuales que hacen el like y que pues ponen las caritas, pero que no están, ¿no? En realidad no leen, no comentan, no preguntan. Entonces de repente salimos de una sociedad con 20 buenos amigos reales que los conocemos y un amigo también es aquel con quien se discute, con quien no se está de acuerdo, con quien pues dejamos de hablar 2 días y luego empezamos a hablar otra vez. Eso es parte de un proceso y de una dinámica psicológica y social que no se puede cambiar, ¿no? 2 buenos amigos que nunca hayan discutido seguramente no son amigos, ¿no? Eso quiere decir que nunca uno de ellos tuvo la oportunidad de decir lo que realmente piensa el otro, porque pues pensamos de forma diferente, es inevitable, ¿no? Y ahora vamos a pasar a una sociedad con una percepción de amistad diferente, ¿no? Donde tenemos realmente gente que a veces queremos acompañar en Facebook y ya no podemos porque tienen 5,000 amigos. Y pues la pregunta es, ¿5,000 amigos? ¿De verdad? Es decir, entonces vemos aquí un cambio. Yo creo que sí van a haber percepciones diferentes, ¿no? No solo del envejecimiento, de otras áreas, pero yo creo que en el envejecimiento debemos estar preocupados con una serie de cosas. Yo creo que hace ratito cuando hablábamos, Mercedes comentaba algo fundamental, cómo va a ser la economía. Luigi también comentaba una serie de cosas que nos tiene que hacer pensar cómo va a ser el futuro, pero también es importante ver si todo lo que estamos haciendo hoy va a servir para este envejecimiento de aquí a 30 años, ¿no? Porque nosotros hemos construido todo con base en los adultos mayores de hoy, ¿no?
gente que socializa, gente que quiere estar junta, gente que intenta no interactuar por las redes, aunque son muy buenos interactuando por las redes, permítanme que se los diga, a veces mejores que nosotros. Entonces, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo nos vamos a adaptar a una realidad bastante diferente? A una realidad de constructos sociales diferentes, a una realidad de dinámica social diferente, a una realidad de una sociedad familiar diferente, ¿no? Ahora vivimos con base a familias completamente diferentes, ¿no? Si antes teníamos familias con 7, 8, 9 hijos, entonces hoy tenemos familias con 1, 2 hijos, familias sin hijos e inclusivamente las familias monoparentales, ¿no? Que cambió mucho. De la perspectiva psicológica, tenemos que entender que es diferente tener un padre y una madre a tener solo un padre o a tener solo una madre, ¿no? Son conceptos diferentes y que más no sea, son dos personas en dinámica, ¿no? No quiere decir que lo hagan bien, nunca lo vamos a hacer bien, no somos seres perfectos. Yo creo que nadie quiere ser perfecto, ¿no? Porque romperíamos con las barreras de la motivación. Yo tenía un profesor que siempre me decía que los ricos son ricos porque existen los pobres. Porque al momento que no existan pobres, pues ya no hay ricos, ¿no? Porque no tienen con quién compararse. Existe un libro maravilloso que se llama Psicología del Dinero. Y es eso, ¿no? Es decir, entonces, si no tenemos confronto, si no tenemos intercambio de ideas, si no estamos tristes, porque la tristeza es una emoción, ¿no? Y la tenemos que vivir. Si está programada en nosotros es porque es importante, ¿no? Entonces, yo tengo que sentirme triste de vez en cuando para poder sentirme feliz cuando las cosas estén así, ¿no? Estén para que yo me sienta feliz, para que yo pueda dar valor a la felicidad que tengo, ¿no? Es un poco la conversación de hace muchos años de ricos y pobres, ¿no? Trabajar 10 años para comprar un carrito chiquitito, cayéndose a cachos, como dicen, tiene más valor para esa persona que alguien que recibe un carro, último modelo, de repente sin haber trabajado, ¿no? Yo creo que esto es psicología y está muy bien descrita, ¿no? Entonces, tenemos un cambio sociocultural repentino, ¿no? Yo creo que qué bueno que Darwin no está por aquí, porque yo creo que le haría muchísima confusión, porque esta es su teoría, ¿no? Realmente es esta. Nosotros vamos desarrollándonos conforme se desarrolla la sociedad. El único problema, ya era un problema, la sociedad se desarrolla más rápida que en nuestro ámbito orgánico o genético, ¿no? Pero ahora mucho más. Entonces, a veces, pues, no, un poco comentando, ¿no? Con los más jóvenes, vamos a tener seguramente generaciones, les digo, riendo, ¿no? Porque pues, yo creo que es una forma de analogía. Vamos a tener nuevas generaciones con este dedo así, curvo. Sí, más largo. Que es del WhatsApp, ¿no? Entonces, pues realmente no va a suceder, claro, porque en 2 años el WhatsApp ya no sirve para nada y tendremos una plataforma maravillosa mucho mejor, ¿no? Eso me hace recordar el envejecimiento de los años 80, que alguien dijo, bueno, señores, estamos cansados de las cassettes de música, estas de cinta, ya nos cansamos, esto no sirve, se prende la cinta, se parten. Bueno, nosotros que teníamos cassettes sabíamos lo que era. Y entonces aquí tienen, señores, un CD. Esto es para toda la vida. Pues no duró 10 años, ¿no? En los años 90 teníamos DVD, teníamos memorias, ahora ya escuchamos música en los teléfonos, en los relojes. El otro día me gustaba mucho hacer el chiste, ¿no? Bueno, una gracia en las ponencias, a veces para ganar otra vez la atención de las personas y desconectar un poquito de la problemática. Les decía que cualquier día tendríamos zapatillas, un tenis que pues ya tendría su MP3 incorporado. Pues ya no puedo hacer el chiste porque ya existen las zapatillas. Es decir, estamos desarrollando tan rápido que las cosas no solo pierden el valor, tienen un valor momentáneo y luego se pierde, como estamos generando una sociedad que tiene no se llega a adaptar porque realmente las invenciones, por decirlo de alguna forma, no duran el tiempo suficiente para que nos adaptemos, ¿no? Nos sacaron los libros de papel,
nos pusieron los audiolibros, ni siquiera nos acostumbramos a los audiolibros, ya tenemos los e-book. No nos estamos acostumbrando a los e-book, ya tenemos otros formatos en otros tipos de plataforma para leer. Entonces, no nos adaptamos, ¿no? En realidad no tenemos el tiempo y la experiencia, la vivencia de adaptarnos a las cosas para poder, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Darwin tenía mucha razón. Ahora nos quedamos con un desfase mayor entre el desarrollo social y el desarrollo orgánico humano, ¿no? Entonces, nos es más difícil para adaptar. Por eso les decía que creo que un gran problema van a ser los adultos mayores en próximas generaciones, ¿no? Vamos a tener algún matiz en las próximas 2, 3 generaciones, son generaciones intermedias y luego vamos a tener algunas dificultades. Ahora bien, hablamos de una percepción general, ¿no? Es decir, estos fueron los adultos mayores que entrevistamos y evidentemente habrán otras opiniones, de igual forma que yo no quiero generalizar. Seguramente en las próximas generaciones tendremos adultos mayores también muy adaptativos, ¿no? No todas las personas viven con la misma intensidad el surgimiento de cosas diferentes, ¿no? Y otras percepciones, realmente tienen muchísimas. Yo recuerdo una entrevista en que le preguntaba a un adulto mayor y cuando pues llegue su día y pues, fallezca, ¿a dónde va? El adulto mayor me miró y me dijo, pues cuando me muera se acabó, ¿no? Se terminó todo. Y de repente me dice, no, espere. Dije, diga, es que yo soy católico, no, me voy al cielo, claro, ¿no? Entonces, hay esta determinación entre lo personal y lo social, que es muy interesante en el adulto mayor. Como les digo, se adapta, ¿no? Rápidamente se adapta al contexto y responde al contexto. ¿Qué más situaciones? Vimos muchas, yo creo que hay muchas percepciones de los adultos mayores son importantes. Cuanto a los jóvenes, se puede ver en el libro que hay algunas críticas. El otro día, también con Luigi, lo hablábamos, ¿no? De entrar en los transportes públicos, no ceder los lugares a las personas, no ayudarles con una bolsa de compras. Y fíjense que la conclusión final es que no se sienten molestos, realmente se sienten tristes, ¿no? Y algún adulto mayor nos decía, y a mí sí me impactó bastante, a mí me impacta mucho hablar con los adultos mayores porque la sabiduría es de un nivel extremo, ¿no? Que me decía, ¿qué hicimos mal? Porque lo hicimos mal, porque pues, la gente no se desarrolla sola. Es decir, si tenemos una facción de la juventud que da menos importancia al adulto mayor, pues algo hicimos mal y fuimos nosotros, ¿no? Entonces, tienen esa conciencia que el desarrollo pasa por un proceso donde ellos también estaban. Entonces, es riquísimo hablar con ellos porque, no sé, hace rato, pues Mercedes también nos estaba diciendo una serie de cosas que decían los adultos mayores y nosotros realmente lo hemos verificado en la ciencia, ¿no? Algunas de esas expresiones lo verificamos en la ciencia. De otra forma, con otros nombres, con otras preguntas de investigación, pero es lo mismo. Ahora, a mí lo que me causa, lo que me intriga mucho es algo que acabamos de descubrir hace un año científicamente, pues mi abuela hace 80 años ya lo decía, ¿no? No científicamente, pero pues nos daba la explicación de por qué, ¿no? Desde, no sé, dime con quién andas y yo te diré quién eres, algo así parecido, pues y hoy sabemos que la interacción social es uno de los factores de riesgo para una serie de problemas psicosociales. Pero es decir, también ya lo sabían ellos, ¿no? Con el conocimiento de la experiencia. Entonces, yo creo que estamos perdiendo muchísimo, es mi opinión, y espero que se interprete bien y de la forma que es correcta. En mi opinión, el mundo hoy pierde muchísimo no escuchando al adulto mayor. Parece, y creo que es un poco este tipo de situación, ¿no? Muchas veces, como hablábamos, no leemos, no queremos saber lo que los demás piensan y queremos imponer nuestra posición, ¿no? Y creo que los adultos mayores nos pueden traer una visión, o nos traen una visión diferente,
¿no? Era una sociedad que discutía, era una sociedad que reivindicaba más. Tenemos que tener conciencia que la sociedad que tenemos hoy es gracias a ellos, ¿no? No nos cayó del cielo como está. Si tenemos libertad, si tenemos desarrollo, si tenemos una serie de cosas, fue gracias a un trabajo de pico y pala, que era diferente, ¿no? Era un trabajo de estar en las calles, un trabajo pues de formalizar lo que pensaban, ¿no? Gracias a eso, pues hoy tenemos una sociedad como la que tenemos. No sé si es la mejor, como decía Leibniz, este es el mejor de los mundos posibles, entonces, pues dentro de las posibilidades es lo que tenemos, ¿no? Y pues también tenemos que asumir la responsabilidad que si no está mejor, tal vez pudiéramos hacerlo mejor, ¿no? Y pues y como parte de esta reflexión, que digo, es mi opinión, creo que deberíamos escuchar a los adultos mayores, ellos tienen realmente muchísimas experiencias, conocimiento informal, si quieren, no importa. No es académico, no importa. No validaron con población científica, no importa. El conocimiento es real y la verdad es que funciona. Entonces, si funciona, pues estaría en buen momento que paremos, escuchemos y reflexionemos. Yo siempre hago de alguna forma para minimizar el impacto de aquello que puede ser mi opinión, siempre hago la analogía, ¿no? Yo creo que hasta los, no sé, 20 años, 25, a lo mejor hasta un poquito más, ¿no? Era un poquito terco en mi juventud. Entonces, hasta los 25, 26, le preguntaba, como siempre, la opinión a mis padres. Es lo normal, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Y el final del pensamiento era siempre el mismo, ¿no? Ay, Dios mío, están tan anticuados. No, así no va a ser, ¿no? Entonces hacía como yo quería. Y conclusión, me salía mal, ¿no? Entonces, después de los 30 dije, ya no discuto, ya no pregunto, ya no me importa. Lo que me dicen, lo que hago. Y realmente no definen mi vida, pero me ayudan a orientar. Es decir, y eso es lo que yo quería decir con mi pensamiento, ¿no? En vez de estar construyendo una sociedad por tentativa y error, déjame ver si funciona, no funciona. Entonces déjame ver esto, no funciona. Entonces esto. ¿Por qué no les preguntamos a los mayores? Porque ellos ya lo hicieron. Es decir, esa tentativa de error ya tuvo un momento y nosotros lo estamos repitiendo cuando podríamos aprovechar ese conocimiento. Ahora, tenemos que tener un nivel de mentalidad que no es el que tenemos, ¿no? Tenemos que aceptar, tenemos que estar abiertos a reflexionar sobre lo que ellos nos quieren decir, nos quieren transmitir y perdonen si a lo mejor yo tampoco estoy siendo tan científico como se esperaba, No, pero porque... yo creo que el adulto mayor es una pasión, ¿no? Y investigamos mucho, es verdad. Como ven, los libros han tenido, el libro del cuidador tuvo 8,000 participantes, es decir, llevamos 10 años construyéndolo. Pero si ustedes buscan, no existe un artículo científico. La verdad, existe el libro para llegar a las personas, ¿no? Otras investigaciones, si hemos escrito científicamente, pues nos parecieron que los resultados son importantes para la ciencia, para que se construyan cosas, pero siempre que podemos, aterrizamos. La verdad es que un poco por México hemos estado con talleres, con cursos, esperemos que brevemente en Perú, con talleres, cursos, porque lo que queremos es transmitir. Y realmente nosotros hicimos un taller para el cuidador y la gente a veces se ríe, se impacta, porque llevamos máquinas, ¿no? Entonces, ponemos a la gente con realidad virtual, a los cuidadores, a veces también personas mayores, ¿no? Porque los cuidadores, esta es otra conclusión que sacamos de las entrevistas de los libros, ¿no? Que los cuidadores son cada vez más mayores que el adulto mayor a que cuidan, ¿no? Bueno, entonces les llevamos máquinas, porque yo puedo explicar a un cuidador lo que es el estrés, ¿no? Y el cuidador me va a entender, pero no lo va a vivir. Es decir, no se va a sentir familiarizado con lo que yo le estoy diciendo. Además, porque no sé, se me van las palabras para lo técnico o se me van para los síntomas. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Les llevamos realidad virtual. Les metemos unos lentes con una montaña rusa
horrible, dígase. A mí no me gusta, pero ya estar ahí es estrés absoluto, ¿no? Y les conectamos una máquina para que les mida la temperatura del cuerpo y la sudoración. Y entonces, de repente, en los lugares más complejos de la montaña rusa, la máquina empieza, ti, 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 y alguien está viendo, ¿no? Le está diciendo, oye, se te está subiendo mucho la temperatura o esto y tal. Y la gente para y le decimos, eso es estrés. ¿Usted sintió algo? No, precisamente. El problema del estrés es que no se siente, ¿no? Son pequeños cambios fisiológicos. La mano no se quedó llena de agua, de sudor, pero subió, su sudoración subió muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que queremos explicar? Que existen síntomas que no se ven. Entonces, tenemos que estar preparados mentalmente, socialmente. Para ser cuidador es necesario entrar en un proceso muy complejo, porque esa es la realidad. No vamos sintiendo, hoy tenemos estrés, mañana, por la tarde, por la noche, y ni siquiera nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta, pues ya tenemos un problema encima, ¿no? Nosotros cada vez más estamos asociados a la oncología, porque en algún momento la medicina dijo, cuidado, si hay estrés, no hay inmunidad, ¿no? El sistema inmunitario baja. Y vemos, ¿no? La gente se estresa, discute, y no le sucede nada, ¿no? Lo que vemos es una persona discutiendo, muy bravo, etcétera, y si algo tiene que suceder, va a suceder una semana después, ¿no? 3 días después. Se va a enfermar 3 días después, no se va a enfermar en el día, porque el estrés no ataca en el momento, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es generar una serie de alteraciones cerebrales, orgánicas, que luego nos va a enfermar. Ustedes pueden ver, cuando tenemos un problema y estamos discutiendo, no sé, un problema legal, por ejemplo, un problema familiar, no sabría, dependiendo, y discutimos, y llevamos una semana discutiendo, estamos fuertísimos, ¿no? Sentimos, tenemos la sensación que seríamos capaces de cambiar el mundo. El problema se soluciona o no, deja de haber problema 3, 4 días después, en general el organismo va a buscar algo, ¿no? Una amigdalitis, una gripa, no sé, pero porque el sistema inmunitario bajó, ¿no? Está bajísimo. Entonces, entra en el proceso que cualquier situación genera enfermedad. Entonces, gracias a un poco a la ciencia, y por eso yo creo que tienen que ir de manos dadas, vamos entendiendo. Ahora, esto es lo que entendemos con la investigación y ahora cómo se lo explicamos a las personas, ¿no? A los cuidadores. Entonces, llevamos las máquinas, se ríen muchísimo, pero entienden. Es decir, salen con la conciencia que los estados alterados son peligrosos para su salud, para el corazón, para la tensión arterial, para todo, ¿no? En algún momento les hacemos también la parte sensorial, ¿no? Yo creo que es fabulosa porque no pensamos en el adulto mayor, pensamos en nosotros, ¿no? El adulto mayor tiene dificultades de visión, dificultades de tacto, sensorialmente van perdiendo capacidad. Entonces les ponemos una venda en los ojos a los cuidadores y metemos tazas con cosas dentro, ¿no? Y el cuidador no sabe lo que es. Le decimos, mete la mano. Entonces, la ansiedad de pongo, no pongo, y luego la gente en los talleres, claro, mejora el ambiente, se pone, no, no, y entonces saca la mano, y mete, no, va. Para que la persona se dé cuenta cómo la relación, porque a veces no nos ponemos en el lugar del adulto mayor, la relación sale de lógica, no es coherente, porque yo no veo lo mismo. Les voy a decir algo, nosotros en España, aquí no hemos podido todavía, eso implica algún dinero, pero también les dejo la idea, por si lo quieren replicar en Perú. Nosotros algo que hacíamos muchísimo en España teníamos unos trajes muy inflados, ¿no? Como de plumas, aquellos chamarras de pluma muy grandes, se los poníamos a los cuidadores. Les poníamos pesas en las muñecas y en los pies, ¿no? Y les poníamos gafas, lentes, con un aumento muy grande. Le decíamos, tráeme aquello, ¿no? Y entonces andaban en el salón, entre el peso, el que no ven nada, y no llegaban, ¿no? Entonces les decíamos, eso es lo que sucede con el adulto mayor. Eso es cómo se siente. Eso es cómo funciona la articulación. Le pesa la articulación.
no tiene la agilidad que tú tienes, no ves como tú ves. Entonces, siente, de alguna forma, experimenta, ¿no?, lo que siente el adulto mayor, ¿no? Con los lentes lo hacemos, pues tenemos unos lentes viejos con mucha graduación, entonces sí lo hacemos, ¿no? Y a los nuestros les pedimos que recorten con una tijerita y con los lentes. Y claro que no recortan, por supuesto que no, ¿no? Pero el adulto mayor lo hace, ¿no? Porque se adaptó. Entonces, la necesidad lleva a la adaptación, es evidente, pero también es importante, y con esto es lo que yo quiero decir, ¿no? Es importante, primero, tomar las ideas de esta gente que son maravillosas porque han experimentado lo que nosotros, muchos de nosotros nunca vamos a experimentar, ¿no? A veces me dice, ay, el adulto mayor nunca andó de avión, pero ¿cuántas cosas hizo que tú nunca hiciste, ¿no? Entonces, hay una compensación y tiene que ver con la sociedad, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado, si nos queremos dirigir, yo creería que si queremos que la gente nos preste atención en cosas que están relacionadas con el envejecimiento, tenemos que demostrarlas. Y esto tiene un paradigma muy interesante, que es los adultos, no es que no les guste los adultos mayores o el envejecimiento, es que le tienen miedo, porque van a envejecer. Entonces, existe un constructo social de que el envejecimiento es malísimo, que los adultos de repente entran en pánico, ¿no? Yo creo que es de las cosas que les da más pánico. Y no entiendo por qué, porque en realidad los adultos mayores que yo conozco, varios de ellos, incluyo mi mamá, que me decía que después de los 50 fue cuando empezó a ganar la experiencia cognitiva, la flexibilidad y capacidad cognitiva para adaptarse a todo, ¿no? Es decir, siempre nos dice, a partir de ahí fue cuando yo empecé a vivir. Parece que hasta los 40, 50 estamos aprendiendo para de los 50 en adelante vivir, ¿no? Con plenitud, con satisfacción. Y a mí me da mucha gracia, me hace mucha gracia. Y si me extiendo en el tiempo, por favor, díganmelo. Porque hablar de adultos mayores nos quedaremos aquí toda la tarde. Cuando vemos el adulto mayor, él hace lo que quiere. Él no le obligan. Es decir, cuando le preguntamos a un adulto mayor, ¿quieres leer un libro o quieres una novela de radio? Él va a decir lo que quiere. Es decir, no va a guardar. Aprendió que su plenitud es estar bien. No es hacer lo que los demás dicen, ¿no? Y nosotros en la adultez seguimos un ritmo muy diferente, seguimos un ritmo muy, que el otro también piense que yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Concordancia social. Esto de ahora me recuerda a la inmunidad, ¿no? Esta inmunidad que querían de la COVID-19, que todos a enfermarse y pues ya se van a quedar inmunes, ¿no? Los que, pues claro, no padezcan de una enfermedad más grave. Entonces, parece esta inmunidad social, ¿no? Ellos aprendieron a decir que no y lo dicen frontalmente. Yo creo que esa es otra de las situaciones que genera una línea entre generaciones, porque el adulto mayor es directo, ya no tiene pues tanto que preocuparse con una serie de situaciones, esencialmente si no depende de nadie, ¿no? Si es un adulto mayor, envejecimiento normal. Y yo siempre le planteo a las personas, no retirando el mérito de nadie, por Dios. Ahora tenemos que tener mucho cuidado cuando damos nuestra opinión. Entonces, no retirando el mérito de nadie, absolutamente de nadie. Hay cosas que inclusivamente en nuestra vida normal, diaria, le damos importancia al adulto mayor y a veces no nos damos cuenta. Yo voy a un médico, o un médico de alergias, por ejemplo, una especialidad. Yo, personalmente, me siento más confiante cuando el médico es un adulto mayor. ¿Por qué? Porque es una persona que ya vio todo. Es decir, no va por teoría, no va por lo que aprendió, va por lo que ya vio. Yo creo que también es algo que le damos mucha importancia a los terapeutas. Exactamente. Nos dice aquí, saltó, Pilar, experiencia. Precisamente, ¿no? Un profesor, yo tengo recuerdos de profesores maravillosos, tanto en la psicología como en la filosofía, pero debo decirles que los que más me impactaron fueron adultos mayores. Es decir, yo tuve profesores en filosofía con mucha edad, ¿no? Y entonces nos hacían analogías que era fácil entender, ¿no? Era muy fácil asociar la realidad
con su experiencia y con la forma como nos explicaban. Entonces, si lo pensamos bien, en algunos sectores las cosas cambiaron, ¿no? Vamos a ver los grandes nombres de la literatura, pues acaban por ser adultos mayores. No vamos a hablar de estos nuevos fenómenos de los seguidores. Y el otro día veía y me reía muchísimo una persona que estuvo todo el día pensando en un libro, escribió el libro durante la tarde, por la noche lo publicó en Amazon y al día siguiente dice la persona que era un bestseller, ¿no? Entonces, wow, lo que hablamos del dinero. Entonces, ¿cómo vas a valorar tu trabajo si al día siguiente eres un bestseller? Si no has pasado por el sufrimiento de que nadie te compre el libro o que te lo critiquen y digan, oye, no está mal, lo hiciste mal, eso es parte. No me puedo desarrollar y a veces cuando pido a algunas personas que leen el libro, les pido, dime tu opinión, ¿no? Y a veces me dicen, doctor, pero usted sabe más, ¿cómo le voy a dar mi opinión? No sé más, dame tu opinión. Para mí es tan importante como poder rectificar, ¿no? Como poder ajustar o como poder decir, oye, lo investigamos así, pero realmente no pensamos en esto. Entonces, vamos a readaptarlo. Aprendemos todos. Esta ideología de que solo aprenden unos no es real. Es decir, hasta el día de nuestras muertes, viejitos, esperemos que bien viejitos, al menos con 100 años, vamos a estar aprendiendo. No hay un momento en que sabemos todo, no hay nadie que lo sepa todo, por Dios, es decir, eso es una atrocidad, ¿no? Intelectual inclusivamente, porque nadie lo puede saber todo, por cuestiones cerebrales y orgánicas y personales y sociales, etc. Sí tenemos personas más dedicadas y han llegado más lejos, pero también es importante pensar que esas personas que se han dedicado más dejaron de vivir, ¿no? Dejaron de tener una experiencia y una vida familiar, social, personal, para dedicarse a algo y hoy tener la experiencia que tienen, ¿no? Y tener el conocimiento que tienen. Bueno, entonces somos nosotros que debemos decidir qué es lo que queremos. Si nos queremos dedicar a algo, me parece bien. Si eso hace a la persona feliz, le da plenitud, es maravilloso. O si, al contrario, que quiere ir aportando grano a grano, pero también quiere vivir su vida, ¿no? Solo tenemos una. Alguien en un video, yo creo que a veces las redes sociales tienen cosas bonitas. Vi un video hace unos años, en general lo llevo a clases porque me parece muy impactante. Y el joven, es un joven, dice, en un momento dice, pues vivimos una fracción de segundo del tiempo universal, porque realmente cuando llegamos, el mundo ya estaba aquí. Y nos vamos y el mundo va a continuar aquí, no se va a terminar, ¿no? Hay esta ilusión que si yo me muero, el mundo desaparece. No, desaparece tu mundo, ¿no? Tu mundo personal. Yo como persona. Pero el mundo va a continuar. Y más, la gente, pues, alguien puede seguir lo que una persona pensaba. Ay, perdón. O por ejemplo, no sé, vemos en situaciones que son lamentables, por supuesto, pero también hay donde vemos un adulto mayor que trabajó, no vivió, trabajó, sin disfrutar, guardó dinero, lo dejó para sus hijos y en menos de un año, pues ya no hay dinero. No hay valor, se gasta y tal. Entonces, esta es el ejemplo claro de que nos morimos y el mundo continúa, va a estar aquí. Tal vez dentro de 100 años, fíjense, a 100 años atrás, las personas que pasaron por la gripe española jamás pudieran haber pensado que 100 años después iban a tener la COVID-19, pero aquí está, ¿no? Y algunas personas ya no están aquí, otras están, ¿no? Tenemos un adulto mayor, el otro día vi un reportaje que había pasado por varias situaciones. Bueno, son cosas interesantes, ¿no? Pero se van, ¿no? Es decir, entonces, sería interesante, yo diría, es un reto, que va a ser un reto como Facebook, la gente da like y no lo lee. Entonces, es el reto de que pues, vivimos poco en un mundo que no nos pertenece en absoluto, entonces, pues, vivamos mejor, ¿no? Vivamos bien.
seamos amigos, discutamos constructivamente, ¿no? También a mí no me gusta el discurso es muy el discurso político, yo creo, ¿no? Lo hiciste mal, la culpa es tuya. Y si le preguntamos, ¿y qué harías tú? Ah, no sé. Pues, entonces deja, ¿no? Es decir, déjalo. Pues, si no sabes qué hacer, ¿por qué me pides a mi responsabilidad por una situación que era la Y tú no viviste? lo vas a asumir. Yo creo que yo soy apolítico, yo no tengo partidos ni en Portugal, ni en España, ni en México, ni en China, no me gusta la política. No es que no me guste, no tengo tiempo para dedicar a leer. Entonces, dar opinión por dar, pues yo prefiero estar calladito, como veíamos hace rato, más vale no decir nada. Entonces, soy apolítico, pero creo que nos falta este sentido común de, bueno, dejemos de pedir a los otros lo que yo no soy capaz de hacer, ¿no? Entonces, juntémonos todos, somos 10 cabezas, piensa mejor que una, y vamos a encontrar una solución, ¿no? Yo creo que en este momento las soluciones, y digo esto porque estábamos hablando, antes de empezar el programa, estábamos hablando del adulto mayor, ¿no? Y de si se hacen leyes, si no se hacen, si van a parlamentos, si no van. Y muchas veces la idea inicial, que es muy buena, de cómo vamos a ayudar al adulto mayor, se queda parada por cuestiones de conceptos, porque luego tenemos en una discusión personas con egos muy grandes y que no están de acuerdo. Y a veces son palabras, como decía Mercedes, una palabra cambia el contexto y entonces yo que soy, no sé, seguidor de otras teorías, pues ya no me importo, ¿no? Me desconecto completamente. En vez de dar la posibilidad de entender qué es lo que esa palabra puede querer decir, porque las palabras quieren decir tantas cosas, ¿no? Y la mayoría de las palabras que utilizamos diariamente son subjetivas. Yo lo veo, a mí me encanta cuando hablamos de subjetividad o cuando la gente me dice, ah, no, esto es literal. Yo les digo, entonces, ¿qué es el amor? ¿No? Pues, no hay respuesta. ¿Qué es el amor? El amor son 10 millones de cosas y podríamos pasar una vida entera escribiendo definiciones y nos van a faltar, porque cada persona tiene una percepción y una visión del amor completamente diferente. Y para no hablar, que yo creo que sería entonces un tema muy grande, de las preferencias, ¿no? Algo es la preferencia que tenemos y luego es cuando sentimos realmente el amor, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí es claro que nos tiene que agradar la persona, tenemos que estar bien, pero es decir, si no hay un sentido de amistad, de complicidad, yo no puedo concebir una situación de amor, ¿no? Pero soy yo, y a lo mejor hay 10,000 personas que piensan lo mismo, menos en la cuestión de la complicidad, y otras 10,000 menos en la cuestión de no sé qué. Y entonces se divide y hay millones de conceptos. Hoy, en el Día de la Salud Mental, y ya llevamos 1 hora y yo me tengo que callar un poco, pues si no, no me callo y estaremos aquí toda la tarde. Les quiero decir que yo creo que esto es lo que genera mucha enfermedad mental, ¿no? Hoy en el Día de la Salud Mental. Nosotros como personas tenemos un constructo. Yo tengo una idea, seguimos el ejemplo, ¿no? Del amor. Yo tengo una idea de amor que es, claro, a los 18 años es una idea diferente que a los 40, ¿no? Es decir, me decía, a veces, en plan de broma, de verdad, creo que la gente se tiene que reír para asimilar las cosas, ¿no? A veces en algunas ponencias digo que a los 18, a los 20 años, cuando nos separamos de alguien, pues parece que el mundo se va a terminar, ¿no? Y pues nos queremos desaparecer del mundo, queremos que nadie nos vea. A los 40 años nos da una felicidad que no tiene nombre, ¿no? Porque quedamos solteros otra vez. La percepción es completamente diferente. Claro, ¿qué es lo que sucede? Una regulación hormonal diferente en edades diferentes, ¿no? Y una experiencia, perdón, que se va a ajustar a las situaciones conforme son necesarias, ¿no? Yo podría, perdón, explicarlo cerebralmente porque ya está visto el porqué. Ahora, ¿qué es lo que les quería decir? Es mi concepto, ¿no? Con relación a la salud mental, mi concepto de amor es
complicidad y amistad, ¿no? Además de las preferencias, siempre tenemos preferencias, es esto. Cuando llego a la sociedad, dependiendo de la sociedad donde vivo, el concepto es diferente, social, que no toda la gente está de acuerdo, pero como uno está, conviene que todos estén, ¿no? Es este factor de rebaño, ¿no? Entonces, amor es, no sé, tener un hombre o una mujer bonitos, ¿no? Ahora estamos con la figura. Músculos o tatuajes, o bueno, hay algunos estereotipos, no estereotipando, pues es más la imagen visual, ¿no? Entonces, yo cuando llego a la sociedad, choco, ¿no? Choco porque mi concepto no es el social, pero la sociedad me obliga a aceptar el concepto que existe, aunque yo voy a buscar la persona que quiero que esté a mi lado, que no es el concepto que existe, es mi concepto. Eso genera una confusión tremenda en la gente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, es como toda la gente, ¿no? Nos gusta estar entre gente bonita, pero pues a mí me gusta estar entre gente que pueda hablar conmigo, que pueda discutir conmigo, que pueda hacerme ver que mis ideas no son tan válidas, que hay otras ideas mejores, que hay gente que ha tenido experiencias mejores. Y yo soy prueba de esto, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé en el envejecimiento, los cuidadores, yo decía, pues bueno, está bien, ¿no? Cuidan al adulto mayor, están ahí tranquilos. Y de repente cuando entramos en la realidad nos asustamos, porque es probablemente de las profesiones, si podemos llamar el cuidado informal de profesión, es de las que más sufre. Entonces, si no entramos en la realidad de alguna manera, es difícil de entender. Entonces, gran parte de los problemas de salud mental, las depresiones, la ansiedad, el estrés, tienen que ver con estos conceptos. Y alguien ponía principios, ¿sí? Los principios morales. Ahora, ¿quién nos está pasando los principios morales? Nuestros abuelos, como se hacían a 50 años, 60, 100 años, que eran nuestros abuelos que nos pasaban los principios, que nos decían, pues, mejor no tener nada que robar, ¿no? Yo recuerdo, son cosas que se escuchaban, eran, pues, estereotipadas, si quieren, pero así eran. Entonces, ahora, ¿quién pasa los principios? Son un poco más las escuelas, ¿no? Porque trabajamos más, tenemos menos tiempo. Comentábamos en el artículo que publicamos en el centro informativo, que, por ejemplo, algunos países pagaban al adulto mayor. El gobierno paga. No es que el hijo no pueda pagar, es que es un simbolismo diferente, y el gobierno decía, yo pago, perdón, en Suecia creo, yo pago porque estoy seguro que el abuelo le va a pasar exactamente los valores fundamentales, esenciales y aquellos que tiene que tener para vivir bien en sociedad, ¿no? Entonces, ver cómo no perdamos tiempo, ¿no? Es decir, estemos con los adultos mayores para aprender, porque ellos tienen mucho que enseñar, y pues tal vez tentar un poco ir aceptando las opiniones de los demás, perdone, la postura de los demás, y aprovechar lo que ya sabíamos, es decir, no continuar con este potencial de tentativa-error, 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 pues, y guiarnos. Tal vez tuviéramos una sociedad diferente, pero más que todo, y estoy de acuerdo, hace rato hablábamos, y estoy de acuerdo con Luigi y con Mercedes, perdón, sería súper importante que también desde la perspectiva ámbito político se empezara a sembrar esta visión, ¿no? Y no es mi visión, sino una visión que se fuera complementando con el pensamiento de todos, que realmente fuéramos más libres, pero más conscientes. La libertad sin conciencia es un peligro, ¿no? Es algo peligrosísimo. Entonces, que aprovechemos lo que ya tenemos, que aprovechemos lo que hemos vivido y que podamos hacer mejor, ¿no? Y cuanto a la percepción del adulto mayor, para terminar, yo creo que es esto. Nos van trayendo conocimientos que no tenemos, nos van ayudando a construir y a mejorar. Y creo que es válido agradecer el trabajo de Luigi con la asociación y de Mercedes,
es válido agradecer a toda la gente que de repente ha aprovechado bien la visualización del adulto mayor. Realmente la COVID-19 hizo con que las personas, la sociedad civil, tuviera de repente la noción que existen adultos mayores, ¿no? Sí la tenían, pero pues no la veían. Y fundamentalmente, que podamos entre todos, yo me incluyo, intento aportar mi granito de arena cada día. No sé si lo hago bien, si lo hago mal, pero lo hago y pues la verdad duermo tranquilo porque hago mi parte. Eh, Vamos a intentar que realmente el adulto mayor esté mejor, ¿no? Y que tengamos una sociedad mejor y que en esta fase que se mostró un poco lo que es el envejecimiento, que podamos aprovechar con responsabilidad, ¿no? Y con orgullo de lo que hacemos. Por eso les decía, es importante ir felicitando a las personas que lo hacen. Y bueno, y no solo la central informativa, realmente hay muchas instituciones, estamos creo que juntos, bastante juntos. A veces no hablamos tanto, pero estamos muy juntos y creo que tenemos un grupo, gracias a Luigi, un grupo muy coheso de gente que da su opinión. No siempre estamos de acuerdo, pero es bonito ver cómo se respeta, ¿no? Y cómo gestionamos, pues a veces Luigi tiene que gestionar ya él, cómo se gestiona y cómo se acepta y cómo logramos vivir cada vez mejores y cómo cada uno de nosotros en ese grupo, que somos bastantes, no sabría decir cuántos, pero somos bastantes, cada uno aporta a su manera, pero independientemente de ello, aporta. Está intentando construir un mundo mejor para los adultos mayores, porque es nuestro objetivo, siendo que esto es un poquito como la COVID-19. Cuando yo me protejo, estoy protegiendo a los demás. En realidad, cuando yo estoy haciendo el bien para el adulto mayor, estoy preparando un mundo mejor también para mis hijos, ¿no? Con otros principios. No sé si son mejores, si son peores, otra vez se los comento, pero creo que son principios de una experiencia de vida. Y eso se lo debemos a los adultos mayores, sin ninguna duda. Y bueno, eso es lo que yo tenía para compartir. No es cierto, tengo mucho más, pero pues no podemos. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, hay algo que yo quería leer, dice, ¿no? La grandeza de las personas no se mide por el espacio que ocupan sus pies, sino por el horizonte que descubren sus ojos. Yo creo que el día de hoy Charles nos ha mostrado que el horizonte que miran sus ojos es tan grande y en ese horizonte nos invita a nosotros a poder estar ahí. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dado, pero hay muchísimas preguntas y hay muchos comentarios que seguramente van a ser más fructífera esta presentación. En realidad, el tema de hoy, y yo olvidé enunciar el título que le habíamos pedido al doctor Charles da Silva para iniciar el diálogo de hoy, era ¿qué piensan las personas mayores de la vejez? Pero él, como un gran profesor, ¿no? Como un gran sí, me corrigió muy bien y presentó el tema. En realidad, nosotros queríamos hablar sobre esto porque hablamos mucho de los otros, ¿no? De nosotros, de lo que hacemos, de nuestra forma de trabajar, etcétera, etcétera. Hablamos de metodologías, pedimos a veces recetas de cómo debemos atender a las personas mayores. El doctor Charles es una de las personas que dicen, pero es que no hay recetas, ¿no? No hay recetas. Entonces, el tema era ese, ¿no? ¿Qué pensaban las personas mayores? ¿Qué piensan las personas mayores de la vejez? Y él, como nos ha sabido mostrar el día de hoy, nos ha comentado los resultados de una investigación de 10 años, y era lo que yo quería validar. Las investigaciones, cuando son así largas y manejan unos indicadores especiales como las que él ha manejado, y sobre todo la cantidad de personas a las cuales llega, ¿no es cierto?, a hacer consultas, tiene un valor increíble, increíble, y para nosotros es importantísimo el día de hoy, en el que aparentemente muchos científicos, como él dice muy bien, se acuestan en la noche y mañana ya están emitiendo opiniones científicas, ¿no? Y a veces no tienen ningún asidero legal, ningún asidero sostenible, ni nada que los mantenga, ¿no? Por eso que son ideas que pasan y no queda. Ese no es el caso del doctor Chávez. Cuando él nos hablaba de la posición de las personas mayores frente a su vejez,
comentaba muchas cosas que nosotros también aquí en Lima habíamos probado en las investigaciones pequeñitas, pero modestas, pero que de alguna manera también nos ayudaron para formular los planes y programas que la Seguridad Social luego los ha venido desarrollando, ¿no? O se presentó para la Seguridad Social cuando estábamos trabajando con personas mayores, ¿no? Y descubríamos que las personas mayores tenían otra mirada de la vejez. Ellos tenían, por ejemplo, miedo a lo que va a venir después, ¿no? Tenían un temor tremendo. Tenían miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? O sea, y había mucho acercamiento al tema de la fe, ¿no? Entonces, luego teníamos también temor a la soledad. Ellos decían, ¿qué será? Ahora puedo valerme, puedo lavarme, puedo bañarme, ahora cobro por lo menos mi pensión, decían, y mis hijos están a mi lado. ¿Qué será más tarde cuando ya no pueda hacerlo, cuando alguna enfermedad me imposibilite, ¿no? O sea, ¿quién me atenderá, no? Entonces, su preocupación era ese, ¿no? ¿Quién los va a atender? El tema de la soledad, si los atenderán o no los atenderán, el valerse, el no poderse valer a sí mismos era una preocupación grande, ¿no? Luego ellos hablaban también de la pérdida de las amistades, ¿no? Ellos decían, cada vez que salgo, ¿no? Después de un tiempo me doy con la sorpresa que ha muerto mi vecino, ha muerto el compadre, ha muerto el papá de mi, etcétera, ¿no? Entonces cada vez se iban dando cuenta que quedaban pocos, ¿no? Entonces, yo creo de que esos son temas también que él el día de hoy nos ha comentado muy académicamente y muy bien, con esa sencillez que él transmite, ¿no? Y nos hace entender. Y hay otro tema también importante que creo que hoy en España lo están levantando, no sé en qué parte de España, pero era el tema de verificar cuántos adultos mayores habían fallecido con este tema de la pandemia, ¿no? Y que con ellos se iba parte de la historia, parte de las tradiciones, parte de ese conocimiento, como el doctor dice, natural, ¿no? Que ya se tenía, ¿no? Y nosotros aquí en el Perú hoy tenemos un problema, por ejemplo, de este tipo con las comunidades nativas, ¿no? Con las comunidades altoandinas y las comunidades nativas, a donde no se ha hecho mayor trabajo y a donde hemos observado que han fallecido la mayoría de las personas mayores. Entonces, esas comunidades que vivían de esos conocimientos ancestrales, que solamente el adulto mayor era el que lo transmitía, porque no hay nada escrito, no hay nadie que esté redactando, levantando estas historias, el manejo, por ejemplo, de las hierbas, el manejo, el cultivo de algunas plantas, el cuidado del medio ambiente, porque ellos están encargados de todo eso, va quedando un poco a la deriva, ¿no? Entonces, todo eso preocupa, pues, para esa temática que el doctor muy bien nos está planteando ahora y nos dice, ¿qué será la vejez mañana más tarde? O sea, ¿qué perspectiva estamos teniendo de la vejez, no? Independientemente de la temática de lo que va a pasar en la ciudad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar en nuestras comunidades grandes, como llamados países, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la problemática? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Son cosas que realmente para nosotros son importantísimos tener que ver y a nosotros también nos interesan esas cosas y el día de hoy el doctor nos lo ha planteado también, ¿no? Y indudablemente nos invita a tener que trabajar un poco esta temática desde esa perspectiva, ¿no? Y sería interesante poder formular algún proyecto mutuo, ¿no? Que de repente lo podríamos hacer. Hay algunas preguntas, ¿no? Yo tengo una pregunta y me voy a aprovechar mientras voy revisando las preguntas porque hay mucho comentario en el chat. Quiero formular una pregunta, ¿no? Que de alguna manera viene siendo un debate. ¿Por qué hablamos nosotros de la necesidad de un cuidador para las personas mayores? O sea, yo, persona adulta mayor, si estoy hablando en el concepto de la necesidad de que reconozcan mi dignidad, necesito de un cuidador. El cuidador está orientado o sea, no hay otro concepto otra denominación que pueda calificar mejor la presencia de esta persona que me acompaña, que me ayuda, ¿no? A desarrollar mi vida más cómodamente en estos periodos de vejez, dependiendo de mi estado de salud, etcétera, etcétera, que pudiéramos manejar, porque hay mucha discusión sobre el término de cuidador ahorita, ¿no? La temática viene hablando de eso, ¿no? No sé qué opinión le merece eso al doctor.
Pues yo le llamaría buena persona, ¿no? Porque cuidar hay que ser buena persona, si no es difícil cuidar. Pero bueno, antes de todo, mi estimada Mercedes, porque me quedé preocupado cuando dijo de los científicos. Yo no hablé de los científicos, por favor. No, 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 no. Lo corrijo. No, no quise tampoco hacer alusión a Sí, ellos, ¿ah? Por favor, sí, no, no, sí. no. Sí, Sí, por simplificar de repente una posición. más que todo son los followers, ¿no? Estas personas que quieren que los sigamos porque tienen ideas innovadoras y pues muchos de ellos con falta de lectura, ¿no? Lo que yo no esperaría, evidentemente, de los científicos, si hay alguna crítica, yo creo que deben aterrizar más sus proyectos, ¿no? Eso sí, yo creo que es importante. El científico tiene que tener esta doble capacidad. Una, centrarse bien y hacer buen trabajo científico, y la segunda, pues aterrizarlo, ¿no? Algo que nos es solo comentario, Mercedes, ¿ah? Luego para que no me dejen de hablar. Sí, 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 de acuerdo. Lo dejamos claro. Por otro lado, sí, de acuerdo, completamente de acuerdo, Mercedes. Nosotros también encontramos, yo creo que el mayor problema, además de la soledad, es el miedo, ¿no? Existen muchísimos miedos en el adulto mayor y yo creo que muchos de ellos asociados a un problema craso que es la dependencia, ¿no? Y ahí es en la dependencia donde se necesita de un cuidador. Yo aprovecharía para decir que es importante dejar de pensar que el envejecimiento es algo malo, ¿no? Si continuamos con esta idea de envejecer es malo, continuamos a tener excesos en la adultez y luego a tener un envejecimiento no saludable, ¿no? Patológico. Nosotros solo tenemos cuidadores si hay envejecimiento patológico. Sin envejecimiento patológico, el adulto mayor no necesita de cuidado, tal como nosotros necesita de una familia que le dé mucho amor. Pero eso es algo Correcto. universal. Entonces, esa sería, le corto, esa sería una de las primeras, si se quiere, afirmaciones del día de hoy. Hablamos de cuidador en la medida en que hay un envejecimiento patológico que va a requerir una atención calificada de una persona que mete. Ok, está claro entonces. Exacto. Correcto. Porque si tenemos un envejecimiento normal, tenemos todo lo contrario. Es decir, tenemos adultos mayores que nos van a cuidar a nosotros, ¿no? Cuidar en el sentido lato, cuidar en el sentido social, cuidar en el sentido de nuestros hijos, de darles estos ámbitos morales, como hablábamos, ¿no? Principios morales. Entonces, en vez de necesitar cuidadores, son cuidadores, ¿no? Gran parte de los adultos mayores hoy son cuidadores. Yo veo el fenómeno, De la por ejemplo, familia. exactamente, vemos el fenómeno en España y en algunos países europeos que frente a la crisis, los hijos se regresan a casa de los padres. Entonces, son los adultos mayores efectivamente los cuidadores sociales y económicos. Entonces, aquí yo creo que la gran distinción efectivamente es patología, no patología. En la patología es indispensable una persona que les acompañe. Llamemos cuidador, llamemos familiar en el caso de los informales, o llamemos formal o informal, lo que se quiera, sí tendríamos que tener o sí tenemos que tener una persona capacitada dependiendo de la enfermedad, además, dependiendo de la problemática, además, y dependiendo si es únicamente cognitivo, si es motor, si vamos a encontrar personas con las dos problemáticas, cognitivas, motoras, emocionales, tres, inclusivamente. Entonces, Alejandra, apague su micrófono. entonces pues va a depender, ¿no? Ahora, un adulto mayor saludable, es decir, una persona, lo hablamos el otro día, una persona que haga una adultez equilibrada, y equilibrada no quiere decir que yo no haga lo que quiero y lo que me gusta, quiere decir que no tengo que exagerar en lo que haga, ¿no? Yo puedo comer determinados alimentos que no debo exagerar para que tenga un envejecimiento saludable, yo sé que es así, entonces lo debo de hacer. Algunas sustancias, como por ejemplo el alcohol, ¿no? Es una droga lícita, legal, y que pues de alguna forma tomamos y debemos tomar con coherencia.
no quiere decir que no tomemos más. Algunas investigaciones han referido que el vino tinto, tiene algunos antioxidantes. O sea, fue una felicidad, la verdad, cuando encontré el artículo. Tiene antioxidantes y pueden prevenir el Alzheimer. Entonces, yo sigo a raya la ciencia, entonces mi vinito, más las personas que tienen problemas de tensión arterial, saben que esto es un complemento importante en la medida normal, ¿no? Es decir, si tenemos una adultez sana, tendremos un envejecimiento sano, a no ser que exista un problema genético, una predisposición genética que no nos ayude, que bueno, tengamos algún tipo de enfermedad, ¿no? Sabemos que el Alzheimer es genético, también está asociado al entorno, pero más que todo genético. Entonces, si dejamos de ver, perdón Mercedes, solo para concluir, si dejamos de ver el envejecimiento como algo malo, no vamos a tener este pensamiento que a mí me entristece mucho, como dentro de 10 años voy a ser viejo, ahora voy a aprovechar, ¿no? Entonces, tomamos más, comemos más, no caminamos. Yo creo que estamos en una sociedad horriblemente sedentaria, entonces no nos movemos, ¿no? Es decir, si ajustamos todo esto, tendremos un envejecimiento normal y con ello no vamos a necesitar cuidadores. Al contrario, los adultos mayores tendrán un papel ponderante e importante en la sociedad. Esto es lo que yo pienso. Sí, yo quería aprovechar ahora que hablábamos de cuidadores. Hay una pregunta que nos lo mandan y dicen, que es Patricia, dice, ¿cuál es la edad apropiada para ser un cuidador o depende de la persona? Pues yo creo que, es una pregunta compleja, ¿no? De todos los cuidadores que vimos es complejísimo porque les puedo decir, por ejemplo, yo tuve una cuidadora que nos comentó en una de las sesiones que a los 40 años, sus padres se enfermaron muy temprano, ¿no? Y a los 40 años nos decía, pues cualquier día se me van mis padres y no sé qué hacer, porque pues no seguí carrera, no me casé, no tuve hijos, entonces ser cuidadora muy temprano puede implicar una pérdida de vida social, familiar e inclusive profesional, ¿no? Por dejar de estudiar, etcétera. Muy tarde, yo creo que también va a generar algunas dificultades, digo yo, en el cuidado físico, ¿no? En el movimiento, en el ámbito motor, porque a veces quien trabajó con adultos mayores, yo recuerdo que nos era una dificultad bañar a un adulto mayor, ¿no? Ayudábamos, nosotros en el ámbito de la psicología, los enfermeros, ayudábamos a llevar al adulto mayor hasta el baño para que el asistente lo pudiera bañar, porque no es fácil llevar un adulto mayor, ¿no? Entonces, con la paciencia, con la motricidad que tienen, con las limitaciones. Entonces, yo creo que hay, depende mucho de las personas. Ahora, si me pregunta, en mi opinión, yo creo que no me gusta que un adulto mayor cuide a otro adulto mayor, es decir, no lo veo bien porque creo que el adulto mayor, ese era el concepto antiguo, ¿no? De los años 80, que llegar a la vejez era disfrutar lo que no se había hecho en la adultez, ¿no? En un momento donde teníamos una pensión y podíamos vivir. De ahora parece que el adulto mayor tiene que trabajar hasta que ya no pueda más. Entonces, no me gusta, pero creo que si pensamos en la relación, es más productiva si es un adulto mayor con un adulto mayor, porque van a encontrar coincidencias en sus conversaciones, en sus recuerdos, en la música, en los tiempos que vivieron. Entonces, yo pensaría así. Ahora, una edad, no sé, lo que sí les puedo decir es que un cuidador, para ser cuidador, tiene que tener mucha pasión, como en cualquier profesión, pero en el cuidado es algo humano. Tiene que tener mucha pasión por lo que hace, tiene que estar preparado para las limitaciones socioculturales que va a tener, porque no va a poder hacer lo mismo que en otro trabajo. No es que llega a las 6 de la tarde, yo desconecto mi compu y me voy a mi casa, porque es un ser vivo, es una persona, y que me va a demandar mucha atención. Entonces, sí tiene que ser una profesión de pasión, ¿no? Y de gusto, y que yo quiero porque me gusta, no porque estoy obligado. No puede ser una necesidad, ¿no? Yo no puedo ser cuidador porque ahora necesito de algún dinero para pagar la renta. Eso creo que es terrible para el cuidado. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿un adulto mayor autónomo puede escoger a su cuidador? ¿Es apropiado o la familia lo debe escoger? ¿Lo debe decidir? En el caso del adulto mayor,
sin patología, yo pensaría, y reitero, que no necesita de cuidador, pues él sí nos podría ayudar con los cuidados, pero en el caso que tuviera, por ejemplo, un adulto mayor saludable, pero, no sé, con un problema motor, por ejemplo, una minusvalía de nacimiento, ¿no? Que tiene alguna dificultad, yo creo que tiene que ser el cuidador. Perdón, el adulto mayor, a escoger el cuidador, a la persona, como veíamos hace un rato, con quien interacciona más, ¿no? Les voy a decir algo. Muchas veces nos dicen, es que los jóvenes no dan atención a los adultos mayores. No los que yo he visto cuidando. Aquel joven que decide, yo quiero ser cuidador, es respetuoso. No saca el teléfono cuando está cuidando, no se distrae, está con el adulto mayor. Por eso yo creo que es una profesión de vocación y de pasión, ¿no? No tiene otra forma. Y la verdad, no estuve muchos años cuidando de adultos mayores como profesional, estuve 4 años en la Cruz Roja en España, en Extremadura, y nunca tuve el disgusto de ver a alguien cuidando que no tuviera realmente esa vocación. Entonces, creo que sí, creo que debe ser el adulto mayor y creo que debe ser algo por mucha, mucha vocación. Nos preguntan sobre el título de su último libro. Me imagino que se refieren a ser cuidador, pero aprovecho para informarlo. Sí, ser cuidador, estrategias para el cuidado del adulto mayor. Es el título del libro, está disponible en Perú. Ahora no les sabría decir quién es el distribuidor, pero pues Manual Moderno tiene un distribuidor específico, o 2, ya no recuerdo, en Perú, entonces se puede encontrar en la mayoría de librerías especializadas, ¿no? En Crisol. En la librería Crisol, acá en Perú es la única que la tiene, ahí la conseguí yo. Porque pues como son libros especializados, aunque sea un libro de cuidador, lo ponen como difusión, ¿no? Entonces quedó en los libros especializados, no se encuentra en todas las librerías, pero sí en las especializadas. Pues qué bueno que Mercedes también nos da el dato, así es más fácil. Pero ese es el título. Y, perdón, Mercedes, aprovecho para decirles que el libro es un manual, ¿no? No es un libro con historias, es un manual. Es realmente qué es el envejecimiento, qué es el cuidado. Luego, dónde verificar, cómo verificar los síntomas de las problemáticas emocionales. Después hablamos de dónde debe ir el cuidador cuando se siente mal, en el sentido si va al psicólogo, si va al médico, si va al terapeuta, cómo debe acudir, o a los grupos de ayuda. Se los recomiendo vivamente. Al cuidador es de las cosas que más le puede hacer bien al espíritu, al alma y a la psicología, son los grupos de cuidado. Es donde se entiende que el cuidar no es un castigo, que realmente es algo que sucede en muchos lugares del mundo, que es algo normal, natural, y que podamos compartir, ¿no? Y pues estrategias y un poco estas conversaciones que hablábamos, ¿no? Algunas historias de cuidadores, algunas historias de adultos mayores para que la gente se pueda familiarizar y más que todo conciencializar que el cuidado es un proceso y que no hay castigo, ¿no? Es algo que puede suceder. Una pregunta, además, antes de dar la palabra a los que están esperando allí, nos dicen, ¿el cuidador tiene que tener o pasar algunas evaluaciones? ¿Cada qué tiempo se le debe evaluar? Creo que es una pregunta interesante esa. Y buenísima, 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 la cual no puedo responder. No puedo responder porque eso depende de las constataciones legales de cada país, ¿no? Entre varias situaciones, hay países que no está legalizado, no está legalizado, no está formalizado el trabajo del cuidado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Portugal ya llevamos una serie de años donde se formalizó. Es decir, el cuidador tiene vacaciones, seguridad social, tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador dentro de una figura económica, ¿no? Entonces, pues, se considera el cuidador como un trabajo. Dependiendo de la formalización, dependiendo de cada país cómo lo va a generar, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de países no tiene una ley. Eso es algo que se debería intervenir muy rápidamente porque creo que esto ayuda, mejora el servicio. Entonces pueden haber países que pidan evaluaciones, pueden haber países que no pidan evaluaciones.
Muchos países sabemos que las personas hacen un pequeño curso, a veces un curso de 40 horas y con eso van a trabajar, ¿no? Y sabemos que 40 horas, pues depende del cuidado, ¿no? Es que hay cuidado físico, hay cuidado de enfermería, hay cuidado psicológico, existe cuidado geriátrico, es decir, no es un cuidado, es multimodal, hay muchos modos. Entonces, no quiere decir que el cuidador tenga que ser médico, psicólogo, enfermero, no, pero tiene que saber algunos conceptos básicos para poder hacer frente a situaciones normales que van a suceder todos los días, ¿no? Entonces, cuando salga de esas situaciones, pues por supuesto tiene que ir al médico, ¿no? O tiene que ir al especialista que le pueda ayudar. Pero pues sí dependería mucho del país, ¿no, Mercedes? Tendríamos que ver en México, en Perú, en España, en Portugal, les puedo decir que sí ya está legislado. No conozco la ley en general. Creo que todos nos quedamos muy contentos con solo saber que pues ya es una profesión y que se va a respetar como profesión. Pero sí voy a indagar, creo que también es un tema muy, muy interesante. Sí, sí, acá en el Perú no lo tenemos legislado como una actividad laboral conocida, aun cuando se le menciona en los lineamientos de política del envejecimiento, pues hablamos de los cuidadores, pero no hay nada específico de ellos, ¿no? Me imagino que en algún momento se tenga que reglamentar eso. Elsa Hassan quería hacer una pregunta. Elsa, abre tu Ahí micrófono. está. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sazam de Tucumán, Argentina. Gracias a Luigi, gracias Mercedes, gracias Charlie por esta oportunidad. Bueno, yo te comento que desde joven siempre he trabajado con los adultos mayores y con los niños. Entonces tengo experiencia en el trabajo. Por supuesto, siempre gratis, ¿no? Siempre acompañado, porque yo vivo en el interior del interior. Entonces ahí es donde el adulto mayor acá, por ejemplo, no tenemos farmacia, no hay médico, en ese tiempo no había ambulancia. Bueno, yo pienso que lo fundamental para tratar con un adulto mayor es la empatía, ponerse en el lugar del otro. Yo tengo ataque de pánico. Muchas veces la gente te ve por fuera, te ve bien y no sabe lo que uno por adentro lleva. Por ahí le digo, mira, tengo miedo a esto, pero no le podés explicar únicamente el que tiene ataque de pánico, me va a entender. Entonces, ¿cómo un adulto mayor le puede explicar a un cuidador si yo tengo miedo, por ejemplo, de noche que tengo que tener la luz prendida? Ponele un caso. Entonces, tiene que tener también, como vos decís, esa parte psicológica para que el cuidador lo entienda al adulto mayor, lo escuche y haga lo que el adulto mayor le pida, no lo que la familia le pida, sino lo que el adulto mayor le pida. Bueno, también quería hablar sobre los derechos del cuidador. Nosotros tenemos acá una ley aprobada en Tucumán porque la familia no lo valora al cuidador. El cuidador, ellos tienen un cuidador, les pagan, pero para que cocine para la familia, para que limpie toda la casa, y al final lo que menos hace es cuidarlo al adulto mayor. Entonces, eso hemos puesto nosotros en la ley de acá de la provincia de Tucumán, que está aprobada por la legislatura, no está promulgada, pero los derechos del cuidador es importante, el valor. Por ejemplo, hay una familia que me dice a mí, ay, pero escúchame, yo le pago de noche y está a la par de mi papá, pero no hace nada. No hace nada porque está dormido, porque no necesita, pero sí habría que tomarle la presión porque se siente mal, o si hay que verle el suero, o si por ahí se enferma en la noche. Es decir, falta que lo valoren al cuidador. Nada más eso. Gracias. Sí, yo creo que es un comentario muy válido y pues se agradece mucho que nos lo haya comentado. Bueno, ahí tendríamos un tema tremendo que podríamos discutir durante unas horas, ¿no? Pero yo creo que debo de estar de acuerdo en dos cosas muy importantes. No se valora el cuidador, no se valora el cuidado, ¿no? Y luego,
este régimen de vamos a contratar a alguien para cuidar que hace la comida limpia. El cuidador no hace la comida y no limpia. El cuidador es cuidador, el cuidador cuida, ¿no? No hace los haceres de casa. Es decir, tal vez muchos cuidadores, por tener un alma generosa, ¿no? Porque son cuidadores, ayuden, pero no es un trabajo, es decir, no es parte de su labor. Su labor es estar al pendiente del adulto mayor. Efectivamente, hay que medirse varias cosas, tensión arterial, muchas veces la glucosa, en fin, tener alguna regularidad en la medida para saber que el adulto mayor está bien, fundamentalmente si es patológico, ¿no? Hablamos del patológico. Entonces, eso me parece cierto. Y hay algo que sí le tengo que decir, y yo creo que pues, es importante. Se lo comento a Elsa. Además, con el cariño que tengo por ese lugar en específico, ahí publicamos un artículo hace un año con vuestra universidad precisamente sobre las actividades del envejecimiento normal, ¿no? Y le quiero decir algo, Elsa. Yo creo, pasamos por algo similar hace unos años, y yo doy los ejemplos de Portugal y España porque he estado viviendo en los dos países. A veces doy algunos de México, pero en México llevo poco tiempo, ¿no? Llevo 6 años, todavía no, hay cosas que no conozco. En Portugal y en España viví mucho más tiempo. Le puedo decir que, por ejemplo, nosotros en Portugal tuvimos una situación que yo creo que es compleja, ¿no? Que era, los psicólogos hacían trabajo gratis. Mientras no tuvimos un colegio de psicólogos que dijo, se acabó, gratis no hay, contratas o no tienes, se pasó a respetar el trabajo del psicólogo, ¿no? Yo creo que el cuidador aquí también es fundamental. Yo sé que lo hacemos por pasión, yo hago muchas cosas por pasión, pero pues a veces tengo que declinar algunas porque pues no vivimos de pasión. Somos personas normales, nos preocupamos, tenemos una pasión especial, pero eso no quiere decir que no podamos vivir nuestras vidas como realmente la merecemos, ¿no? Y más que todo, yo creo que se tiene que valorar el trabajo. Elsa, a veces hacemos cursos, y esto es verdad, ¿eh? Hacemos cursos y talleres, no se debe decir, pero se lo voy a decir, hacemos cursos y talleres gratis. Y se nota que algunas personas no tienen la misma atención que cuando pagan, porque realmente el pago es una responsabilización. Es decir, si yo no pago, tampoco me siento, digo yo ya al contrario, ¿no? Ya no en el papel del cuidador, sino del familiar. ¿Cómo le voy a decir yo a Elsa, no lo está haciendo bien si no le pago? ¿No? Entonces, es una relación importantísima y no es por una cuestión de capitalismo, de dinero, es por una cuestión de actividad. Es importante que la persona que pague esté tranquila para llegar a Elsa y decirle, Elsa, ¿sabe? A mi papá le gusta esto, ¿no? Era un poco la conversación al principio que Elsa nos comentaba, a veces ellos no hablan. Entonces, que el familiar se lo diga, pero que se lo pueda decir porque también le está compensando y que usted lo pueda aceptar porque también le está compensando, ¿no? Y usted también puede decir, yo lo hago así por esto, y pues que entre los dos se ajusten, ¿no? Porque esa es otra realidad, Elsa, y lo que le decía, podríamos estar aquí horas, la realidad de esta, y no es incapacidad, es que los adultos mayores no quieren decir lo que piensan, ni lo que sienten, porque están cansados, yo creería, es mi opinión también, no es científico, es mi opinión, están cansados que minimicemos sus problemas, ¿no? A veces hablamos de cosas tan simples como la sexualidad. ¿Qué sabemos de la sexualidad del adulto mayor? Cero, nada. No nos hablan de sexualidad porque están cansados de nuestras miradas casi correctoras, ¿no? Diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? No se entiende, pero realmente yo creo que ellos en algún momento dejaron de hablar de cosas que nosotros no estamos preparados para escuchar. No es un problema de los mayores, nosotros somos los que no estamos preparados para escuchar. Entonces perdimos información y la realidad es que en el cuidado se nos va a cosas que no tenemos conocimiento, que los adultos mayores no quieren hablar, simplemente no es porque les dé vergüenza, porque a mí me encanta, yo creo que ellos hablan más frontales que cualquier otra fase del desarrollo, pero porque pues están un poco cansados.
Nosotros aquí en México, yo no participé, pero sí tuve la oportunidad de ver un cuestionario que se hizo en Ciudad de México, donde les preguntaban a las personas sobre su sexualidad, a los adultos mayores, ¿no? Entonces, recuerdo, hay una respuesta, está en la red, es un documento oficial, donde la señora dice que al contrario de los 20 años, que podría tener relaciones con varias personas, ahora tenía con una, pero tenía durante horas, ¿no? Es decir, ella hacía algún sarcasmo con ello, ¿no? Queriendo decirnos que con su edad se conoce el cuerpo y con el conocimiento del cuerpo se disfruta. Ahora, que ellos tengan la libertad para explicarnos esto, la verdad es que no la tienen. Entonces, muchas veces es el cuidador que tiene que hacer de intérprete, lamentablemente, porque ellos pues, no quieren hablar, ¿no? Y la verdad es que también perdemos una información muy valiosa. La verdad es que si hoy no tenemos un perfil del adulto mayor correcto es porque hay, yo creo que dos temas que ellos no tocan, y es la sexualidad y la violencia, porque muchas veces es directa de los familiares, entonces no quieren hablar sobre ello. Y mientras estos tabús no se corten, pues no conocemos, ¿no? Y entonces el cuidador tiene un trabajo realmente difícil. Y le voy a decir algo, Elsa, para terminar, antes que Mercedes me regañe. No es cierto, Mercedes. Para terminar, le voy a decir algo, Elsa. Yo creo que el secreto para mí, como persona y como cuidador que fui, es la comunicación. Si la comunicación es buena, Elsa, todo es maravilloso. Porque el adulto mayor, como nosotros, es que no es el adulto mayor, ¿no? A veces yo también caigo en estas expresiones, perdonen. Todos nosotros nos gusta ser entendidos, nos gusta que sientan cariño. Es lo mismo con el adulto mayor. Entonces, si la comunicación es buena, esto se ve, ¿no? Y perder un poco esta forma que tenemos de no pedir disculpas, ¿eh? Es algo que me molesta mucho. Si me equivoco, ¿cuál es el problema de pedir una disculpa? ¿No? Ya decía mi abuela que mejor evitar las disculpas que pedirlas, ¿no? Pero, pues en alguna situación que hagamos algo mal, pues disculpa, ¿no? Es como los buenos días, parece que pagan impuesto, no pagan, es decir, buenos días, ¿cómo está? Es motivador, ¿no? El adulto mayor, el adulto, el joven, el niño, se sienten vistos, están ahí, es decir, también soy parte, ¿no? Nos sentimos incluidos y realmente pues no pagamos impuestos, ¿no? Es decir, no tiene sentido que cada vez perdamos más este proceso y eso ayuda mucho, ¿no? En vez de entrar en un ascensor y decir, ay, qué calor está hoy, porque realmente ya nadie aguanta la conversación del clima cuando no tenemos conversación, pues sí hablemos normalmente, ¿no? Es decir, cosas normales, naturales, romper un poquito los tabús que están por ahí con las conversaciones de los adultos mayores. A ellos les encanta hablar y les encanta contar historias y les encanta compartir porque saben, al contrario de nosotros que no sabemos, ellos saben que están enseñando. Nosotros lo que pasa es que no sabemos que estamos aprendiendo. Entonces, es muy fácil. Ahora, yo creo que sí, tenemos que ser asertivos, respetadores, que es algo que no puede fallar en ningún momento, es el respeto que tenemos al ser humano. No es por ser adulto mayor, niño, joven, es al ser humano. Es un ser humano, entonces, respeto, dignidad, yo creo que transparencia, y al adulto mayor, yo creería, por las entrevistas que he podido analizar, les cuesta mucho la hipocresía. Es decir, a ellos se lo dices, ¿no? Es decir, lo que yo pienso se lo digo y él me va a decir lo que piensa y 2 minutos después, porque es una persona con mucha experiencia de la vida, está todo bien. Pero, pues, aliviado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque compartió lo que sentía. Entonces, yo creo que la comunicación es el secreto, Elsa. Un buen cuidador es un buen comunicador. Comunica bien, cuida bien. Es lo que a mí me gustaría pensar, o lo que pienso. Interesante, doctor. Y cómo cuando estamos hablando del cuidador, indirectamente estamos hablando del adulto mayor, ¿no? Porque el tema de hoy ha sido la percepción del adulto mayor de su vejez, ¿no? Y uno de los problemas más grandes que hemos podido observar tanto en su investigación como en las pequeñas que hacemos acá en nuestro país es el miedo del adulto mayor a esa relación que va a tener a futuro con su familia. O sea, dice, tengo miedo de mis hijos, tengo miedo de mi familia, ¿cómo serán más adelante? O sea, ese más adelante es el espacio
de vida que ellos están trazando a cuando van a necesitar de ellos realmente, porque hoy todavía se sienten autovalentes, ¿no? Pero va a llegar un momento y ellos son conscientes de que van a requerir de la familia. En realidad este es un tema, como muy bien lo dice usted, es apasionante. A quienes nos gusta este tema, vivimos de esto, nos falta tiempo realmente para poder conversar. Y un tema importante que está en el diálogo, en el rol, es el tema de los cuidadores también, como parte valga la redundancia, de la parte formativa que necesitamos nosotros en el trato a los temas del envejecimiento. Doctor Charles. Mercedes, déjeme solo que le diga muy rápidamente, para que no tengamos para que no tengamos tantos problemas con el cuidador. Yo creo que no debemos preocuparnos tanto con los cursos. Sí son importantes. En este momento necesitamos de formar a la gente para que pueda cuidar. Pero si empezamos con los niños, desde la hora, a pasarles los principios, a explicarles lo que es el envejecimiento, a explicarles una serie de cosas, no solo van a desaparecer, va a haber una tendencia a disminuir el envejecimiento patológico, como va a haber una tendencia a que el cuidado sea algo natural, donde no exista un cuidador realmente. Y lo vemos en comunidades, ¿no? Algunos países ya tienen comunidades. La gente a los 40 años empieza a decir entre amigos, bueno, nos compramos aquí los terrenos y hacemos casas y vamos a envejecer aquí. Sí, es un derecho, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que educar. Más que formar, en este momento tenemos que educar a los niños, a los más pequeños, desde los infantarios, desde que nosotros creemos que ellos no entienden, pero eso es lo que creemos. Entonces tenemos que trabajar igual con ellos, secundaria, preparatorias, universitarios, jóvenes, adultos, Claro. para que de aquí a 30 años el problema esté extinto, no exista. Claro. Porque lo que estamos haciendo es poniendo curitas, como le dicen, ¿no? Es decir, tenemos un corte, pues vamos ahí, le ponemos algo para que no sangre. Sí. Pero nos vamos a cortar otra vez porque el problema se mantiene. Entonces, yo creería, y por eso interrumpí, Mercedes, pues yo creo que es la educación. Tenemos que educar. Es importante educar para lo que queremos. Y fíjense que decía Platón, nuestro gran filósofo, ¿no? Yo creo que el que escribió toda la filosofía, si no quieres castigar al adulto, educa al niño. Esto tiene millones de años, es una frase de millones de años. ¿Qué es lo que falta para comprender esta frase? Es decir, es que tengamos esa voluntad, ¿no? Que realmente queramos que nuestros hijos crezcan con una visión bonita del mundo. Pero bueno, era eso. Sí, estamos de acuerdo. Cuando hablábamos de la parte formativa, hablábamos de la parte educativa, básicamente, ¿no? Porque nosotros estamos plenamente de acuerdo que la educación es lo único que va a transformar, ¿no? El mundo. Entonces tenemos que caminar hacia allá, ¿no? Hacia ese fin final, ¿no? Y de acuerdo con todo lo que usted ha vertido. Quería finalmente, doctor Charles, decirle que todo el comentario del chat va en favor de su tema, lo aplauden mucho, creo que el día de hoy han aprendido muchísimo, hay muchos de ellos que ya se van retirando porque tienen que entrar al trabajo en horas de la tarde y están agradecidos de todo lo que usted ha mencionado el día de hoy y nosotros también estamos muy, muy reconocidos por su participación el día de hoy. Creo que hemos tocado algunos aspectos importantísimos del trabajo con las personas mayores y la verdad nos ha ayudado sobre todo a poder ir haciendo algunas anotaciones importantes para el calendario del próximo año, porque nosotros ya estamos pensando en todo el trabajo que se nos viene al próximo año y que queremos seguir siendo responsables en esta temática del envejecimiento en el cual estamos involucrados. Doctor Charles, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por transmitirnos sus conocimientos y su experiencia en tantos años en este trabajo que viene desarrollando en favor de las personas mayores, en favor del envejecimiento. Luigi, Sí, para que te despidas. Bueno, realmente yo me he quedado muy impresionado, muy favorablemente por la exposición excelente del doctor Charles, que siempre, bueno, ya lo había escuchado anteriormente y realmente, y también veo el interés, ¿no? El gran interés que ha despertado, ¿no? En el tema, la cantidad de comentarios es impresionante.
Entonces yo realmente solamente me queda agradecer muchísimo esta excelente participación y bueno, y esto nos da más motivación para seguir adelante en este trabajo conjunto que estamos haciendo de la Red Internacional de la Central Informativa del Adulto Mayor. Vamos a continuar y bueno, pues para adelante. Bueno, hasta pronto a todos. Muchas gracias a todos por su participación. Antes de que cierres, Luis, la plataforma y antes que el doctor se despida, quería hacer la invitación al próximo sábado. Al próximo sábado tenemos el 10º conversatorio. Estará con nosotros desde El Salvador el el psicólogo José Martín Herrera, que nos disertará sobre deterioro cognitivo en el adulto mayor. Excelente. Y que creo hoy día nos está acompañando acá en el chat también. Ah, qué bien. Y compartirá la mañana con Gabriela del Carmen Asensio Potenciano, es nutrióloga, gerontóloga, ella es de Tabasco, de México. Así que vamos a tener dos temas muy interesantes, dos motivadores del diálogo muy buenos. Y los invitamos al próximo sábado. Doctor Charles, muchísimas gracias una vez más. Lo dejamos para que se despida. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es, siempre es muy agradable y pues permítanme que les diga, creo que este tipo de evento es maravilloso en el sentido de que no estamos muchos, pero estamos exactamente los que queremos estar. Y yo creo que esa es la gran virtud de la democracia, ¿no? Que podemos hacer aquello que nos gusta, que queremos. Entonces, siempre es un gusto y creo que aprendemos muchísimo todos. Algunas preguntas me hicieron pensar, pues ahora pensaré en una serie de cosas. Todo nos hace realmente mejores personas, ¿no? Entonces, gracias por el espacio, pero más que por el espacio, gracias por el trabajo que están haciendo. Luigi y Mercedes con la asociación, yo creo que es importante reiterarlo, es importante en todos sentidos, ¿no? Nos tenemos que motivar unos a los otros, nos tenemos que ayudar, nos tenemos que apoyar, ¿no? En un camino que no es fácil. Quienes estamos sabemos que no es fácil. Ahora no nos escuchan, ahora no nos quieren escuchar, ahora somos un incómodo cuando hablamos, entonces sí es complejo, pero bueno, yo creo que es nuestro amor por la situación que nos hace no dejar, ¿no? Bajar los brazos. Entonces, importa que nos motivemos. Muchas gracias a la Central, porque pues, de alguna forma, por el espacio, por difundir a veces algunos escritos, el artículo, muchas gracias, porque pudimos llegar a más personas y personas que realmente, otra vez, están interesados en lo que van, ¿no? Es al envejecimiento. Agradecer a Mercedes por la invitación, a Luigi por su empeño y amistad, y a todos vosotros por estar aquí, porque realmente somos aquellos que estamos interesados, somos los que queremos estar aquí. Les dejo ¿cómo decirles? Pues ahí están mis redes sociales, cuando se quieran conectar, hablar, digo, por cualquier duda, por cualquier situación, o a través de Luigi o a través de Mercedes. Realmente yo creo que este es el objetivo del grupo, ¿no? Es estar disponibles para las personas, no solo para la ciencia, no solo para la política, sino más bien para las personas que necesiten o que quieran hablar, que quieran compartir, ¿no? Entonces, ahí con mucho gusto, con Mercedes, Luigi, o pues buscando, yo creo que me encontrarán por ahí porque el nombre pues no es muy común. Entonces, pues a vuestra disposición, de verdad, en confianza, cualquier cosa que necesiten, es un gusto, no es ningún esfuerzo. Ya lo dije el otro día con Luigi, a veces cuando me preguntan si trabajo mucho, yo me río, ¿no? Porque yo no siento que trabaje porque hago lo que me gusta, ¿no? Claro, un poco lo que hacen los cuidadores también, ¿no? Y por eso entendía lo que Elsa me decía del gratis. Yo entiendo, porque es casi es como estar con un familiar, ¿no? Y entonces, pues, no tiene sentido. Pero eso es únicamente porque hacemos lo que amamos, no por otra cosa, ¿no? Es porque realmente nos sentimos bien. Entonces, en ese sentido, muchas gracias. Aquí estoy a vuestra disposición para lo que sea necesario, ya lo saben, y pues espero que breve nos podamos encontrar otra vez. Sí, seguramente, doctor. Ahí vamos a estar permanentemente trabajando con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Elsa, Silvia, Fabiola, Liliana, Patricia, Rosita. Cecilia Martínez, Nelly Tuesta,
Martín, que está por ahí, pendiente de nosotros, y a todos aquellos que se han retirado. Hoy hemos tenido 49 participantes en el momento más alto de la conferencia, que se han ido retirando ya, así que estamos conformes. Tengan todos ustedes muy buenos días y hasta el próximo sábado, que nos estamos viendo con participantes desde El Salvador y de Tabasco. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, Mercedes. Adiós. Hasta luego. Gracias a Dios por todo. Chao. Chao, Mercedes. Claro, claro. Chao. Adiós. Con gusto. Adiós.